Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al grupo de estudiantes del Observatorio de Derechos Humanos que por segunda oportunidad me invita a exponer sobre temas que dicen relación con adolescentes. Soy defensor local dedicado actualmente solo a adolescentes y desde ese punto de vista lo que les puedo ofrecer el día de hoy no es tanto un bagaje académico como el expositor anterior, pero sí lo que tiene que ver con la práctica, y quiero que lo aprovechen. Les traigo algunos datos prácticos desde el punto de vista de la Defensoría Penal Pública, cómo se está aplicando la ley de adolescentes actualmente en nuestros tribunales, a nivel de juzgado de garantía, tribunal de juicio oral penal y también en la Corte de Apelaciones de nuestra región en definitiva. Voy a exponer algunas láminas que van a quedar a disposición, vienen con jurisprudencia también, evidentemente nuestro único tribunal superior, que es la Institucional Corte de Apelaciones, para que si es que tienen algún interés lo puedan revisar. Vamos a referirnos a ello tangencialmente y en cuanto sea pertinente a lo que se me encomendó, que es hablar de estos problemas prácticos o dificultades prácticas y los desafíos pendientes que hay en cuanto a la ley de responsabilidad penal adolescente. Hablando un poco de los antecedentes generales, el sistema anterior a esta ley que está vigente desde 2007, de junio de 2007, el profesor Durán nos hacía ver que había un sistema de discernimiento. Evidentemente yo trabajé en ese sistema y consistía en que pasábamos al control de detención y dentro de 10 días había que evacuar un informe, que en ese tiempo lo hacía Sename, y se fijaba esta audiencia dentro del 10.º día, que era una audiencia de prueba. El Ministerio Público tenía que comparecer con los documentos para probar que había discernimiento, que era una mezcla de psicología y situación social, en qué etapa de desarrollo vital se encontraba el adolescente y básicamente el desarrollo moral que tenía. Casi todos salían con una etapa preconvencional que es propia de los 7 años, no creo que a los 16, 17 años tengan eso, pero era lo que decían casi todos los informes tipo. Y era bastante discriminador, como decía, lo adelantaba el profesor, no solamente por lo social, sino que había un sesgo también desde el propio juez de garantía, que el juez, si era un delito grave, había discernimiento. Si tenía antecedentes, peor, entonces entendía más. Si es que no tenía antecedentes, no, en su primera pasada no era un delito tan grave, en un lugar habitado, delito contra la propiedad, monofensivo, en fin, hacía alguna reflexión, declaraba sin discernimiento, robusto, sin discernimiento, todos esos delitos que son de menor gravedad. Por lo tanto, había un componente que era más bien social, que discriminaba, y un elemento que tenía que ver con la gravedad del delito. Si había un homicidio, aunque el informe dijera que no tenía nada de discernimiento, él tenía automáticamente discernimiento. Entonces, no era un sistema tan técnico como se pretendía con esa legislación. Hacer una reflexión al respecto de lo que tiene que ver si eso era bueno o malo versus lo que hay hoy. El día de hoy uno le pregunta a cualquier ciudadano o persona común, la ley de adolescentes no sirve para nada, salen todos el vídeo. Entonces lo dicen, pero en el sentido de que lo que quieren es que haya más cárcel, que haya más retribución, y nosotros desde el punto de vista técnico decimos por lo menos tenemos una ley de adolescentes, antes no teníamos nada. Se les presumía que no tenían discernimiento, por lo tanto no tenían responsabilidad penal, en ningún caso. Si tenía 14 o 15 años, nada, aunque fuera un homicidio, el delito más grave que pudieran imaginar, ni siquiera se le hacía el examen de discernimiento. Por lo tanto, hay un avance. Pero también comparto esa visión crítica, que lo que hay es poco. Y es desalentador para dónde va la legislación en todo caso, porque con lo que se está haciendo en las últimas reformas, por ejemplo, lo que hay en materia de reforma a la ley de tránsito, con lo que hay a la ley de armas, con lo que se ha llamado la modificación de la ley de agenda corta, en general caminamos para marcos rígidos de determinación judicial de la pena y se quiere aplicar a adolescentes. Hasta ahora no se ha aplicado, menos mal, porque han intervenido otras instituciones que tienen que ver con los adolescentes, principalmente internacionales. Eso es lo que hay, por lo tanto, eso en el contexto general, antes de la ley 20.084, posteriormente la ley 20.084, y vamos en ese camino que es lamentable. Ojalá no resulte que se apliquen estas reformas en lo futuro. En cuanto a los contenidos generales de la ley 20.084, haciendo un repaso bastante general, se ve el ámbito de aplicación. Hago en esta parte un comentario que tiene que ver con lo que se viene.
el día de hoy solo responden por algunas faltas los adolescentes de 16 y 17 años. Los de 14 y 15 no responden por falta, y lo que se quiere es ampliar este ámbito de aplicación, que todos de 14 a 17 respondan y por todo el catálogo de faltas que hay en materia penal. Por lo tanto, eso es lo que se viene, ojalá no resulte y se siga reduciendo el ámbito de aplicación en estas materias para adolescentes. La ley también en aspectos generales regula el catálogo de sanciones, que básicamente habla de sanciones que no son privativas de libertad, desde la amonestación hasta la libertad asistida especial, en ese rango de intensidad, y las sanciones que son privativas de libertad, que son de internación en régimen cerrado e internación en régimen semicerrado. Ambas privativas de libertad, si uno busca, nada justifica estas medidas si es que uno lo que quiere pregonar es la resocialización. Detrás de las medidas privativas de libertad solo hay retribucionismo. Por lo tanto, esta es una renuncia que hace el sistema solo para poder justificar esta aplicación de internación en régimen cerrado y semicerrado. Eso en cuanto a las sanciones, que son distintas a las de adultos. Hay reglas procesales, principalmente tienen que ver con la celeridad, en eso se diferencian con las reglas de adultos. La detención, ojalá que sea puesta a disposición después de la garantía de manera inmediata, se le da un plazo máximo de 24 horas. Los plazos judiciales de investigación son reducidos, máximo 6 meses, si es un plazo legal. El juez de garantía puede dar uno menor, y en ambos casos se puede ampliar hasta por 2 meses. El juicio oral tiene que ser un máximo de 30 días, en materia de adulto hasta 60 días. Y hay reglas especiales en cuanto a la ejecución de las sanciones. En materia de ejecución de las sanciones se regula los efectos del cumplimiento y también del incumplimiento de estas sanciones aplicadas en esta ley. Si uno cumple, lo normal es que se dé por cumplida la sanción. Si uno cumple muy bien, hay un sistema de sustitución de sanciones, y si uno cumple de manera excepcional o hay algún antecedente calificado para considerar que ya cumplió con todos los antecedentes, con todos los fines del programa, se les da remisión, es decir, el perdón anticipado del cumplimiento de la sanción, y se adelanta su cumplimiento. Les decía que en el sentido que me hayan invitado, y también darles algunos datos generales que son insumos propios de la región. Tenemos algunas cifras que son de nuestras cuentas públicas que da anualmente nuestro defensor regional. Desde que empezó esta ley, en general, los ingresos que hubo el año 2007 fueron 6.329 causas, y el año pasado terminamos con 6.670 causas. En términos generales, adolescentes y adultos en el sistema. Ahora viene el desglose de adultos versus adolescentes. El total de los ingresos desde 2015, el 90% son adultos, 90,6%, por lo tanto un poco menos del 10%, 9,4% solo son antecedentes. Por lo tanto, reflexionamos desde ese punto de vista: de cada 10 ingresos, solo uno es de adolescente. De cada 10 delitos que se cometen y llegan a la Defensoría de Opinión Pública, uno es de adolescente. Pareciera ser contraria a la sensación del público en general, que dice que la mayoría de los delitos son cometidos por adolescentes, lo que estadísticamente no es así. Por lo tanto, casi el 2% solamente son los adolescentes de 14 y 15 años. En cuanto a qué materias se atienden, un poco lo decía el profesor Durán recién, que los adolescentes no son los que cometen la mayoría de los delitos graves. Tenemos acá los datos. Se ve muy poco, pero les cuento que la mayor parte de los delitos que atendemos, en un 12% son delitos de hurto, otros delitos contra la propiedad casi el 10%, ley de tránsito 13%, lesiones 18%. Y si uno revisa los delitos violentos, homicidios, menos del 1%, 0,5% en general de todo lo que ingresó el año pasado, y delitos sexuales un 1,3%. Por lo tanto, podemos repasar: 1 de cada 10 delitos solo son de adolescentes, y ni siquiera el 1% son estos delitos graves que dicen que son cometidos por adolescentes. Ahora, esa es más o menos la realidad regional, cómo la enfrentamos y cómo ha caminado la ley desde el 2007 hasta el día de hoy, cuáles han sido las dificultades interpretativas y cuáles son las soluciones jurisprudenciales o soluciones que hemos planteado a los jueces y cómo las han resuelto. Aquí viene una serie de materias, pueden preguntar después sobre cualquier inquietud y cómo se ha resuelto o la interpretación, pero cito algunas para que tengan
alguna idea sobre qué se ha planteado alguna de las discusiones y aparecen los números de las causas, el rol de la Corte principalmente. Lo primero lo agrupo lo que dice relación con el derecho adolescente como un sistema independiente, cómo se ha entendido por parte de la Judicatura esta aseveración, que es un sistema con reglas, principios y fines diversos para el sistema de adultos. Una primera cuestión que se dio en cuanto a aplicar sanciones distintas a la ley 20.084. Si uno revisa la ley 20.084 en el artículo 6, pareciera ser bastante claro que no se pueden aplicar otras sanciones que la que regula esta ley. Dice, en sustitución de las que señala el Código Penal y leyes especiales complementarias, es decir, abarca todo, se aplican estas del artículo 6. Aparece el catálogo, de amonestación está cerrado, como principales, las accesorias, la de droga y la de suspensión de la licencia, la prohibición de conducir vehículos motorizados. Esas son las únicas sanciones. Pese a eso, lo que da cuenta de un poco el desconocimiento del sistema en general, que es un sistema cerrado, porque aparecen estas sanciones y cuando no se cumplen aparecen reglas de quebrantamiento. Es lógico que si se aplican normas de adulto, ¿cómo van a aplicar estas reglas de quebrantamiento si están hechas en función del catálogo de sanciones de adolescentes? No se podría. Algo tan claro como eso ha suscitado algunas dudas. Por ejemplo, en materia de registro de ADN, la ley 19.970 se estuvo aplicando bastante tiempo en materias que lo requerían. Por ejemplo, en el artículo 17 de la ley de registro de ADN aparece el robo de lugar habitado, el tráfico. Hasta el día de hoy vemos acusaciones en que el Ministerio Público requiere que se incorpore al registro a los adolescentes, hasta que hubo un pronunciamiento por lo menos de la Corte Suprema, en el rol 2995-2012 dice esta materia es una materia de adultos, es una pena, no es una medida, por lo tanto no puede aplicarse dado el claro tenor que hay en la ley 20.084. Hasta el día de hoy no se aplican mucho ya no se aplica en materia de ADN, no se aplican las accesorias generales, no se aplican las especiales, por ejemplo, suspensiones de licencia en materia de tránsito, pero sí lo que hemos tenido alguna dificultad fue a propósito de una causa en que era de violencia intrafamiliar, en que la Corte dijo que eran dos leyes especiales en cuanto a la materia y en cuanto a su aplicación, la ley 20.066 y la ley 20.084, por lo tanto había que tratar de aplicar las dos normas, por lo tanto termina aplicando medidas accesorias de la ley de violencia intrafamiliar, lo que me parece no lo comparto, porque el abanico de soluciones que da la ley 20.084 es mucho más amplio. Si uno quiere dar alguna solución en materia de violencia intrafamiliar, pudiera aplicar perfectamente como medida cautelar la sujeción a un programa de Sename que tiene esta temática inmersa y la aplican con la visión de la especialidad adolescente. Si uno quiere aplicar medidas también en materia de violencia intrafamiliar en la sentencia, está la libertad asistida simple, la libertad asistida especial, que también tienen temática a este respecto. También las medidas privativas de libertad, por lo tanto es innecesario. Pero ahí tenemos una brecha todavía en que se discute el tema de otras sanciones distintas al sistema de ley 20.084. Otra materia que ha suscitado alguna duda durante estos años ha sido el tema de la prescripción de la acción penal y de la pena. En cuanto a prescripción de la acción penal y de la pena, ustedes saben que la ley 20.084 contempla plazos especiales más acotados, el plazo común es de la falta, el simple delito 2 años y 5 años para los crímenes, versus los 6 meses, 5, 10, 15 años que aparece en materia de adultos. La primera dificultad era determinar si esto eran prescripciones de cortos tiempos o prescripciones especiales. La consecuencia normativa era si se discutía o no el tema de la media prescripción y si se aplicaban las instituciones como la interrupción y la suspensión de la prescripción. Hoy día ya está sentado, yo creo que es la tesis correcta, que son normas generales de prescripción, pero con plazos más acotados solamente. Por lo tanto, se puede entrar a discutirlo después del artículo 103 como medidas de prescripción gradual o media prescripción. En materia de prescripción especial hubo un tema que se discutió mucho tiempo hasta el año pasado, que tiene que ver con los delitos sexuales y la suspensión que hay en favor de las víctimas para denunciar en 3694. Lo último que dijo la Corte en el rol 277-2015, que efectivamente hay que respetar los plazos
que están en la ley 20.084. Por lo tanto, si el imputado es adolescente, no le pese lo dispuesto en el artículo 8694, pasaron 5 años, si es que es violación, tiene que declararse la prescripción por razones de especialidad, por razones de la materia, por razones también de temporalidad, tiene que aplicarse de esta manera. Por lo tanto, ahí ganamos otra discusión en lo que tiene que ver con los plazos de prescripción. En cuanto a la naturaleza y extensión de las sanciones, también fue un tema que se ha discutido bastante desde que está en vigencia la ley. Puntualmente, lo que se discute es tratar de aplicar los tiempos que hay de sanciones de adultos o adolescentes. Uno ve todavía que hay fallos que dicen 4 años y un día de internación en régimen cerrado, 541 días de libertad asistida especial. Tratan de adecuar a lo que hay de adulto, siendo que lo que se fija en la ley de adolescentes son solo plazos máximos y dentro de un marco especial. Si usted tiene de años de un día a 5, puede elegir libertad asistida, semicerrado o cerrado, en el plazo que usted quiera, pero no puede ser más allá de 5 si tienen 14 y 15 años, no puede ser más allá de 10 si es que tiene 16 y 17, y no puede ser más allá de 3 años en cualquier caso. Así de simple. Usted le puede dar un año si piensa que con los factores del artículo 24 con un año está bien. El Ministerio Público se fue de queja y fueron a la Suprema, y la Suprema ratificó esto, que solo se regulan máximos. Eso todavía no se incorpora bien en materia de sanciones previas de libertad, y todavía se trata de ajustar a los días, 61 días, 540, 541 a 3, 31 a 5, lo que es bastante irritante. Uno podría decir 6 meses privado de libertad está bien, aunque sea un delito de robo con violencia que da 31 a 5, porque eso es lo que fija la ley. Y así lo ha respaldado la Suprema, está el fallo ahí desde 2008 que lo pueden investigar con mayor detención. En cuanto a medidas intrusivas, también ha sido una materia que es bastante prolífica en cuanto a discusión de los operadores jurídicos y discusión en los tribunales. Parece ser claro lo que señala el artículo 31 de la ley 20.084, no puede ir más allá de la mera acreditación si no tiene un defensor que asesore para que el consentimiento sea válido en aquellas materias intrusivas en que sea relevante el consentimiento del adolescente. Ese es el estándar. Pero aún se siguen tomando declaraciones por funcionarios policiales, por delegación del fiscal, aún se siguen tomando, por ejemplo, pruebas de ADN con autorización del adulto responsable, aún se sigue argumentando que esta norma solo protege en casos de detención y no a lo largo del procedimiento. Menos mal tenemos jurisprudencia favorable en cuanto a declaraciones policiales, claro, desde el año 2012, artículo 200, o sea, ROL 252 de nuestra Corte, en materia de ADN tuvimos una causa de Diego Almagro hace poco, 12 y 8 de 2016. Esta causa se trataba de un doble lugar habitado, no voy a dar nombres, pero para que sepan de qué se trata la discusión. Había ingresado un joven a un domicilio, se había ido a su casa, después lo detienen con las cosas en el domicilio. No hay pruebas de que había ingresado, salvo por una mancha de sangre que había en el sitio del suceso. Levantan esta muestra y al mes de iniciar la investigación, el fiscal manda a los policías a tomarle una muestra biológica a este joven con autorización del adulto responsable. Entonces van, el adulto consciente, y dicen ya, si lo autorizó el papá se puede, le toman la muestra y da positivo. Efectivamente la sangre que había en el sitio del suceso era de este joven. Y lo que sostuvimos que era una prueba ilícita, así lo ratificó el juez de garantía en el control de detención, la Corte también, recurrieron y terminaron absolviendo por una mala práctica investigativa, en definitiva. Si hubieran hecho bien la prueba, lo más probable es que hubieran estado condenados por robo de lugar habitado, pero como hicieron mal el procedimiento, se absolvió. Entonces, eso en materia de medidas intrusivas. En cuanto a materia de internación provisoria, también es un tema bastante fructífero y da bastante discusión. ¿En qué temas? Uno parece ver claro en el artículo 32 que dice que no se puede decretar la internación provisoria salvo en aquellos casos en que de ser cometido por personas mayores de 18 estas conductas sean constitutivas de crimen.
Es decir, 5 y 1 hacia arriba, uno lo pone en la escala general de pena del artículo 21, y lo que aparece en la ley en abstracto, en el Código Penal o en las leyes complementarias, si es de 5 hacia arriba, se puede discutir. Si es de 5 hacia abajo, no se puede. Así de simple. Pero esto que aparece tan claro se ha discutido en algunas materias. Por ejemplo, en lo que tiene que ver en aquellos delitos que tienen una pena que va de 2 o más grados, una pena divisible, por ejemplo, de 3 y 1 a 10. Ley Emilia tuvimos un caso. Manejo de estabilidad con resultado de muerte. Ley de armas, en este caso el porte de armas artesanal o hechiza, de 3 y 1 a 10. Entonces, como eran adolescentes que tenían antecedentes, el juez de garantía dijo: no, pues si tiene pena de crimen, el segundo grado es de crimen, pese que al primer grado de 3 y 1 a 5 no es de crimen. Se decretó la internación provisoria. No estaría nunca privado de libertad, por lo tanto es improcedente la internación provisoria. Lo que tiene que ver también con internación provisoria, se discute el tema de si se pide por ser la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, o también se puede discutir en aquellos casos, por ejemplo, en que sean delitos que no tienen asignada pena de crimen, pero si hay un peligro de fuga. Hace poco fuimos a la Corte con eso, dijeron no tiene nada que ver el fundamento, lo que compartimos, porque la ley no distingue en el artículo 32, por lo tanto, por más que haya faltado a mí la audiencia, si es un simple delito, no puede estar en internación provisoria. Hay otras materias que tienen que ver con plazo judicial, suspensión de la pena, ejecución, pero para avanzar un poco no las voy a tocar. Un último tema que quiero ver, y de alguna manera lo presentó y fue una inquietud que me motivó también a sacarlo, y es repasar un artículo que tiene que ver con el artículo 29, el deber de especialización de todos los actores del sistema. Entonces, dice esta norma: especialización de la justicia penal, el inciso primero, los jueces de garantía, los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, así como los fiscales adjuntos y defensores penales públicos que intervengan en las causas adolescentes deberán estar capacitados en los estudios de información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, Convención de Derechos del Niño, características y especificidades de la etapa adolescente y el sistema de ejecución establecido en esta ley. Pide 4 cosas que son acotadas, pero que hasta el día de hoy tenemos dificultades. Les quiero traer a colación una sentencia, no aparece el rol para proteger a los inocentes, ni el juez redactor, pero es de este año, de una sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y esto lo traigo a propósito del interés superior del niño y lo pernicioso que pueden resultar aplicar medidas privativas de libertad si es que no hay mérito para aquello, sobre todo adolescentes sin antecedentes que tienen buena vinculación con pares significativos, están estudiando, en fin, tienen un buen pronóstico desde el punto de vista del sistema. La sentencia dice lo siguiente: dice, al tribunal le parece que será beneficioso para el acusado estar un tiempo privado de libertad. Hasta ahí podría explicarse. Para que comprenda que frente a los ilícitos tan graves como el que se le imputan, en este es un caso de robo por intimidación. Se metió en una casa, sacó cosas y además le dijo al dueño de casa que lo llevara al cajero porque no tenía efectivo. Es grave sin duda, pero había un contexto social en que este joven se desenvolvía, no tenía antecedentes, estaba estudiando en la educación media, vivía con sus padres, en fin. Dice, para que comprenda que frente a tan ilícitos tan graves como el que se le imputan, y especialmente tan abusivamente cometidos, él deberá sufrir una privación de libertad proporcional al daño efectivo que causó, debidamente apoyado por un plan de reinserción social, lo cual le permitirá asistir a clases, tener acceso a algún tipo de capacitación laboral, para que una vez que recupere su libertad sea una persona trabajadora, que respete los derechos y libertades de terceras personas, asegurando así su debida integración social. Entonces el juez redactor también, quiero pensar eso porque esto fue un fallo de mayoría, se arrancó con los tarros y dijo, oye, si le hace el bien, está preso. Entonces, eso decía en términos simples la sentencia, en varios considerando desarrollado, tratando de cumplir con el deber de fundamentación que impone el artículo 36 del Código Procesal Penal. Entonces, dijimos, y nos dieron 5 años cerrados, no podían dar más, entonces el juez dijo, 5 años cerrados le van a hacer bien a este niño. Trastorno en la capacidad de mediatizar la calidad e intensidad de la respuesta emocional, según los elementos objetivos del entorno. Aprende a desarrollar vínculos superficiales y manipulativos,
Todo sistema carcelario se basa en la promoción de la pérdida de la individualidad y la autonomía. En este sentido, la respuesta y reacciones de los adolescentes a los estímulos se basan en la ausencia de una diferenciación subjetiva, lo que redunda en una alta vulnerabilidad en el entorno carcelario. Otro punto, la experiencia carcelaria provoca pérdida de la noción espacio-temporal. Esto implica la vivencia continua del aquí y el ahora, deterioro gravemente la capacidad de desarrollar aspectos cognitivos relacionados con la proyección vital, el establecimiento de metas y análisis de consecuencias de las propias acciones y un sentido vital más amplio. Otro punto, se favorece la impulsividad y la intolerancia, la frustración. Otro punto, la pérdida de la cercanía familiar, lo que parece obvio. Los efectos de la privación de libertad es altamente nociva para el desarrollo de aspectos esenciales en esta etapa, como son la construcción de identidad y la integración social positiva. Tales efectos provocan reacciones de frustración con un aumento progresivo de conductas violentas en el enfrentamiento al entorno, lo que favorece la consolidación de una identidad delictual. Eso básicamente le dijimos a la Corte, mire, esto es lo que dice la gente especializada, y a la luz del deber de especialización del artículo 29 de la ley 20.084, que también vincula al juez, no puede el juez estar diciendo que le va a hacer bien la cárcel a este joven, sin incurrir en un vicio de fundamentación, si lo dice así tan ligeramente. Entonces, aquí viene lo bueno, por lo menos esto tuvo eco en la Corte, y lo resuelve de la siguiente manera. Dice, colisiona con lo anterior, traigo la parte esencial para que se puedan dar cuenta del razonamiento. Aún tratándose de hechos tan graves como el que se investigó, el planteamiento del tribunal en fase de determinación de pena, al atribuir efectos beneficiosos, dice entre comillas, para el acusado al estar privado a corto tiempo de libertad, llegando inclusive a considerar tal medida como extremadamente útil, considerando el 21º, dice la Corte, tal postura como se observa en el recurso, que en principio parece como contrario a la literatura especializada y la legislación nacional e internacional sobre adolescentes, parece que en el caso presente esta Corte no puede dejar de compartir, descubre la omisión que se reprocha al fallo impugnado. Por lo tanto, anula, ordena un nuevo juicio y por favor, si es que van a aplicar esta medida, que es legalmente posible, fundamenten bien, pero con este deber de especialidad. No digan que hace bien esta privada libertad si la legislación internacional especializada en la materia, si la literatura especializada en la materia dice lo contrario. Eso. Gracias.